Bienvenidos a una emisión más de Diálogos con la Realidad. Hoy nos encontramos con tres invitados de lujo. Tenemos a Gerardo Guerrero, director de la MAPRO. Contamos con Javier Mestre, director de Corresponsables México. Y con Jorge Martín Díez, director de América 10. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. Muy bien. El día de hoy quisiéramos platicar con ustedes acerca de un tema que tiene tiempo manejándose dentro de nuestra realidad, que es justamente la responsabilidad social y la responsabilidad social empresarial. ¿Qué podríamos decir acerca de los desafíos que tiene la responsabilidad en México? Bueno, yo creo que empezando por definir responsabilidad social, una de las cosas que tenemos que ver aquí es que las empresas tienen una influencia, independientemente de su influencia económica, cultural, social, política, tienen un efecto en el entorno donde viven, y ese efecto tienen que entenderlo para aportar y también para resolver y devolver mucho de lo que están obteniendo. Asimismo, las empresas tienen que buscar cómo mejoran el ambiente, cómo mejoran el desarrollo humano, y esa es parte de su responsabilidad por ese nivel de influencia que tienen en el entorno. Muy bien. Sí, mira, mi hija desarrolló con una amiga que estudió una maestría en Nueva York sobre precisamente impacto social a nivel urbano, un modelo muy simple, le llamaron mercadotecnia de impacto social, ¿sí? Y la esencia de esto era, probablemente una marca como la refresquera más importante en este país está haciendo un programa de educación en Kenia, pero ¿qué está haciendo? Y por eso le llamaron marketing de impacto social. ¿Qué está haciendo en México? ¿Qué está haciendo concretamente, por ejemplo, aquí, en Puebla? ¿Sí? Si está tirando sus residuos al río Atoyac, ¿sí? Está haciendo una serie de cuestiones. Entonces, lo que busca este trabajo, que además trata de encontrar una congruencia entre gobierno, sociedad y empresa, es que precisamente el impacto se vea reflejado directamente en la sociedad en donde está inserta la empresa. Entonces yo creo que es un planteamiento muy interesante, funcionó con un proyecto que hicieron en el Estado de México, pero sí, la cuestión es que tenemos que entrar los tres entes, ¿no? Gobierno, empresa y sociedad, para que entonces tenga resultados esta responsabilidad social, ¿no? Ok. Con base en eso mismo, Martín, ¿cuál sería, digamos, el compromiso sustancial de cada una de estas tres entidades de las que nos hablas? Aquí es donde entra a lo que nos dedicamos. El punto de partida siempre debe de ser una investigación con la sociedad, para que la sociedad nos diga en dónde está teniendo la necesidad de la responsabilidad concretamente de esa empresa refresquera, por ejemplo. Y en el otro sentido, obviamente una investigación con la empresa para ver posibilidades, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, siempre el conocer quién va a ser afectado o quién va a ser directamente involucrado en estos procesos es fundamental. Entonces, ahí la investigación, que es a lo que nos dedicamos nosotros, a la investigación de mercados, pero que en este sentido puede ser un mercado social o puede ser un mercado político, ¿sí? Es el punto de partida, como cualquier estrategia de comunicación o de marketing, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro. Javier, ¿cuáles serían algunas de las dificultades a las que se enfrentaría o se enfrenta la responsabilidad social al momento de quererse aterrizar a través de un proyecto? No comprendo bien la pregunta. Sí. La responsabilidad social, nos comentaba Gerardo, que tiene que ser real, que debemos evitar que sea un tema de moda. Entonces, bueno, para lograr que sea, digamos, sostenible sobre el tiempo, ¿cuáles serían algunos de los desafíos Ok, bueno, yo creo que, por supuesto, el primer desafío es la comprensión de qué es la responsabilidad social. Entender bien qué es la responsabilidad social. Responsabilidad social empresarial, corporativa, sostenibilidad, sustentabilidad. Para mí, bueno, no hay muchas diferencias, ¿no? Y es la manera en la que hacemos los negocios, ¿no? En la que hacen los negocios las empresas. Hay que alejarse de esta idea, sobre todo inicial, ¿no? De las empresas que hacían filantropía y consideran eso
parte de su responsabilidad social. No digo que no dejen de hacer filantropía. La filantropía o el altruismo es muy necesario en determinados momentos, como pues, por ejemplo los sismos de las semanas pasadas, para cubrir emergencias, ¿no? Urgentes. Pero estamos hablando de una manera de hacer negocios que además el planeta, la sociedad nos está dando indicaciones, ¿no? De que tenemos que tirar por esa vía, más que nada por temas de supervivencia, ¿no? No quiero ponerme no me quiero poner catastrofista, pero a lo que voy es eso, que si tú quieres que tu negocio perviva, ¿no? En el tiempo, sobreviva, tienes que hacerlo de manera socialmente responsable, de manera sostenible. Por eso yo creo que el principal desafío es el de entender bien qué es la responsabilidad social. Y como negocio, o sea, entender, yo tengo este tipo de negocio, cómo me afecta a mí, cómo puedo trabajar yo de manera socialmente responsable, que tiene que ser, por supuesto, igual a la redundancia, hacerlo dentro de lo que supone mi negocio. No tengo por qué hacer otro tipo de actividades que no tienen nada que ver a lo que me dedico. Claro, muy bien. Y entonces, con base en esto, podríamos afirmar que el ejercicio de la responsabilidad social o la inclusión de la responsabilidad social en una empresa ya no es ni siquiera una ventaja competitiva, sino una obligación. Bueno, ¿o no? A ver. ¿Qué postura habría eso? Mejor podemos decir que es una ventaja competitiva, podemos decir que por el momento quizás no es una obligación, pero bueno, la responsabilidad social también supone previsión, con lo cual mejor que actuemos ahora antes de que se convierta en una obligación, ¿no? Claro, es decir, ya sea por ley o ya sea porque... pero la sociedad nos lo está demandando, el planeta, bueno, pues no le podemos dar voz a determinadas, ¿no? Al río Atoyac, por ejemplo, no le podemos dar voz, pero bueno, para eso está la sociedad civil organizada, para tener voz, nos lo están demandando, ¿no? Entonces hay que responder a eso antes de que sea demasiado tarde. Sí, yo creo que lo importante es que tiene que reenfocarse, mencionas ventaja competitiva. Algunas de las personas que promueven este tema de la responsabilidad social, sobre todo algunas agencias montadas para ello, o incluso con un enfoque yo considero equivocado de relaciones públicas, en donde te dicen, bueno, es que, mira, para reposicionar tu marca, vamos a hacer algo de responsabilidad social, vamos a apoyar una escuela, vamos a reforestar un bosque, vamos a limpiar un río, bla, bla, bla. Pero ese enfoque, si te fijas, viene de principio no de una toma de conciencia de lo que necesita la sociedad, sino de una necesidad de mejorar una imagen. Ya desde ahí, para mí hay un punto de vista que es erróneo. ¿Por qué? Porque una vez que supuestamente recuperes o mejores esa imagen y lo evalúes, pues igual y te puede, ya alcanzaste ese objetivo y lo abandonas. Claro. Cuando en realidad es una verdadera toma de conciencia de corto, mediano y largo plazo. Claro. Otra vez, tú como empresa, como marca, como organismo económico, ¿cómo estás influenciando y afectando la sociedad y el mundo en el que vives? Entonces aquí, y otra cosa importante, o sea, relacionado totalmente con lo que haces. Porque si tú pones a hacer acciones de responsabilidad social que nada tienen que ver con tu core business, entonces también es un proyecto que a la larga, a lo mejor te genera imagen, pero no te genera, o sea, te puede afectar un tema incluso de retorno de inversión en el negocio y hasta de empezar a gastar. Entonces, aquí la recomendación es, como bien dicen, hay que investigar, hay que conocer, hay que tener bien claro el por qué y buscar también objetivos muy claros, pero que no sean de moda, sino que sean realmente de una verdadera aportación, porque al final el objetivo es cómo mejoras ese entorno en el que veniste. A mí me gusta mucho esa frase de los Boy Scouts de dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos, ¿no? Claro. Y yo añadiría que eso es empezar la casa por el tejado. O sea, lo que comentabas al principio es empezar la casa por el tejado. No es nada sostenible. O sea, el empezar a hablar, a cacarear algo que no lo estás haciendo realmente, no es nada sostenible. Y aquí creo que, bueno, los compañeros tienen más recorrido que yo en temas de comunicación y seguro que pueden hablar de casos de empresas, de organizaciones, de instituciones que entran en crisis por haber hablado de cosas que luego quedan honestas. Que no es supuesto. Yo agregaría algo que creo que es importante a raíz de los comentarios. Yo creo que lo dijiste muy bien. Se tiene que prever porque las nuevas generaciones, los millennials y los centennials, lo van a exigir. Lo están exigiendo, de hecho. Entonces,
lo que dijo hoy Pedro Egea en el panel en el que participamos, Gerardo y yo, es las empresas que no lo hagan se van a morir. Sí. Ese es un hecho, ¿no? Porque aquí, obviamente, estas empresas dependen de estos mercados. Entonces, entender qué es lo que quiere el millennial, qué es lo que quiere el centennial, va a ser muy importante, ¿sí? Y no se está invirtiendo. Nosotros que nos dedicamos a la investigación de mercados, cuando de repente hacemos propuestas con clientes ya muy consolidados, de, oye, vamos a investigar esta parte. No. Lo que importa es investigar para vender, ¿no? Claro. Entonces, el problema es esto, lo que decías hace un ratito. Tienen que prever porque estas dos generaciones van a dejar de consumir productos, servicios, etcétera, a empresas que no tengan una verdadera responsabilidad social. Y entiendo ese punto, pero bueno, también hay que hablar de qué le está pasando al planeta o qué nos están diciendo los científicos, ¿no? De lo que está sucediendo. Sí, o sea, es decir, si no evitamos, por ejemplo, que la temperatura del planeta no se quede en esos 2 grados que nos están pidiendo los expertos, bueno, pues habrá zonas, o sea, igual a lo mejor el sector hotelero se queda sin playas, claro. En Cancún, por ejemplo. Sí. Es decir, a la larga, ¿no? También hay que tener en cuenta esos factores, ¿no? O no sé, o las empresas que producen alimentos o refrescos, si hay un cambio climático van a tener que buscar los alimentos, o sea, los productos, o sea, la materia prima a otro lado, ¿no? Claro. Y yo añadiría, ahorita que comentamos de los millennials, es un ejemplo muy importante que comentamos hoy en la mañana. Hay un gran prejuicio, ¿no? De que los millennials son gente que no es consciente, que está metida en el dispositivo digital y todo. Bueno, acabamos de vivir en los sismos que por el contrario fueron los que mejor respondieron. Sí. Hay estudios que demuestran, se han hecho en diversos países, en América Latina también de manera muy principal, que demuestran que el millennial es una persona que está buscando, que tiene un gran interés por las grandes causas ambientales, las grandes causas sociales, y eso le llama fuertemente la atención, y entonces ahí sí está dispuesto en participar y defender y promover. Se vuelven promotores de marcas que ellos consideran que están haciendo verdadera responsabilidad social. Se vuelven en sus propagandistas, en sus embajadores, y ni siquiera sucede que de pronto la marca esté haciendo a lo mejor dándole gran difusión a sus esfuerzos, pero de pronto los millennials, a nivel de información y de acceso que tienen, encuentran marcas que están haciendo grandes causas y dicen, yo contigo sí voy y contigo sí apoyo. Claro. Porque ellos mismos traen esa causa ya metida a favor de los animales, a favor del ambiente, contra el cambio climático, etcétera, etcétera. La responsabilidad social es sexy. Exacto, sí, exacto. Es muy claro. Es peligroso eso. Okay. Pero... y que finalmente ha cambiado la manera en la que se vinculan las empresas con los mercados de consumo. Y de ahí viene este concepto del prosumidor en lugar del consumidor, ¿no? El que promueve y consume, y entonces se vuelve una relación mucho más asimétrica, donde si te creo y hay confianza, entonces yo mismo soy capaz de generar toda la promoción necesaria pues para eso que yo creo, ¿no? Han hablado de algo muy importante, que es justamente que la responsabilidad social no sea, digamos, cosmética y que tampoco responda a situaciones de crisis. Entonces, como para concluir este primer segmento, ¿cuáles serían, digamos, los 2 aspectos más importantes a considerar para aquellos que quieran empezar a poner los ojos en el tema de responsabilidad social? 2, 3, los que cada uno de ustedes. Yo creo, y coincido con lo que mencionó Martín, es muy importante investigar y conocer, pero antes que eso, no perder de vista cuál es tu core business y tu ámbito de acción. O sea, yo creo que es el primer paso. ¿Cuál es mi ámbito de acción? ¿Dónde me muevo? ¿Y dónde estoy afectando? Sobre eso, detectar muy bien dónde puedo incidir para generar realmente un programa de responsabilidad social que no sea un programa de moda, que no sea un programa cosmético, sino que sea un programa que incluso forme parte de la estrategia y la planeación no solo de negocio, sino de la existencia misma del organismo. Es decir, ¿a dónde te ves tú? ¿Cómo te ves aportando? Y sobre todo en esto que ya hablamos de la coparticipación, la intervención de la misma sociedad cada vez más activa y más exigente, ¿dónde me veo accionando? Yo creo que eso es importante. Investigar qué necesita el mercado y entonces relacionarlo con dónde está mi negocio. Incluso con la filosofía del negocio, ¿sí? Yo creo que esto es muy importante porque cuando tú trabajas, en nuestro caso desde el lado de la investigación de mercados, muchas veces es increíble
pero la filosofía del negocio choca con las necesidades del mercado. Por supuesto. Si no alineas en este sentido, pues así hagas el programa más hermoso de responsabilidad social, no va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que ahí esto que está diciendo Gerardo es fundamental, ¿no? Y la otra es lo que decía Pedro también en la mañana, pero el asunto no está en cuestión de ingresos, los ingresos tienen que ser, porque si una empresa no tiene revenue, no tiene ganancia, obviamente dejará de existir. Entonces, por eso el core business tiene que alinearse, Por supuesto. la filosofía, y aquí viene lo que también comentabas hace un momentito antes de empezar, que es cómo haces o introduces esto a la cultura organizacional, que también va a ser una parte importante, ¿no? Javier. Bueno, yo sí tengo ahí un par de comentarios, es el de, bueno, definir que el desarrollo sostenible es tu impacto, ¿no? O sea, tu desarrollo, tu crecimiento, teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta la sociedad, y que tienes que crecer como negocio, porque si no haces business, pues mal vamos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esos tres aspectos. Y luego yo lo que le diría a un empresario que busca es que conozca los impactos que está teniendo, los impactos que está teniendo, que seguro que descubre que algún impacto seguro que puede mejorar los impactos, porque todo el mundo impactamos, ¿no? O sea, todo el mundo está impactando en el medio ambiente, los que le rodean y tal, que los evalúe, que los analice y que vea a ver qué soluciones puede encontrar para mejorar, para mitigarlo primero y luego poder mejorarlo, incluso convertirlo en positivo, en un impacto positivo. Incluso entonces con esto tener una mirada distinta sobre la manera en la que vemos nuestro mercado, nuestro mundo, y lejos de pensar en satisfactores, pensar en bienestar, ¿no? Y que es posible crecer, porque eso yo creo que es un miedo que tienen muchos empresarios, ¿no? Muchas personas empresarias. Hablamos de ganar. Exacto. O sea, el tema es todos deben de ganar, y ganar bien en un sentido no solo monetario, sino mejorar el planeta, mejorar la convivencia, mejorar lo social, y todos van a ganar ahí. Y yo iría a algo todavía más filosófico. Sí, buscar el bienestar, pero también el bien ser. Claro. Y el ¿no? convivir. Claro, porque si no, y es algo que nos están exigiendo, porque nosotros hacemos muchos estudios con los millennials y con los centennials, y nos lo están pidiendo. Y entonces los baby boomers decimos, híjole, qué mal la hicimos, la verdad. ¿No? Así es. Muy así bien, es. pues vamos a un brevísimo corte y regresamos en un minuto. Bienvenidos nuevamente. Continuando con nuestra charla, vamos a abordar ahora el tema de cómo, o más bien qué papel tiene el marketing y la comunicación en este tema de la responsabilidad social, y también en el otro tema que no hemos tocado, que son las ONGs, ¿no? Las organizaciones sin fines, sin ánimo de lucro. Bueno, ahora que comentas este tema de las organizaciones de la sociedad civil o entidades sin ánimo de lucro, yo quisiera comentar, cuando hablas de responsabilidad social, y no le estamos poniendo el segundo apellido, también las organizaciones sin ánimo, o sea, las entidades sin ánimo de lucro, las OSCs, las ONGs, también tienen que funcionar con responsabilidad social, no porque apoyen una causa para solucionar un problema, eso les exime o ya les da la aureola de que son socialmente responsables. Ha quedado demostrado en muchas ocasiones, ¿no?, de que nos encontramos desgraciadamente con organizaciones sin ánimo de lucro que no funcionan, ¿no?, con responsabilidad social, al igual que lo hace una empresa, ¿no? También tienen que tener en cuenta esos impactos, ¿no?, que están generando, ¿no? Y la comunicación para mí es clave en el tema de la responsabilidad social. Comunicar es ser socialmente responsable, ¿no? Porque estás transparentando, estás rendiendo cuentas, estás incluso a lo mejor a través de un mensaje con causa, estás cambiando una cultura a lo mejor en la organización o en la sociedad. Lo que pasa es que a ver cómo haces esa comunicación, ¿no? Ahí está el tema. Nosotros, desde Corresponsables, por ejemplo, consideramos, o sea, hablando con directores de comunicación, etcétera, etcétera, hemos sacado una definición, y es la de todo ese proceso estratégico que tiene en cuenta todos los canales con los que cuenta la organización en sus dos dimensiones, interna y externa, ¿no?, para generar una comunicación honesta, veraz, rigurosa, y todo, bueno, pues encaminado, también establecido, que surge de un diálogo con los grupos de interés, ¿no?, con los grupos que se ven afectados por la operación, ¿no?, o por la actividad de una organización. El diálogo para generar una comunicación en clave de responsabilidad social
es muy importante, y más en el mundo de ya no la 2.0, de la comunicación 3.0, ¿no? Yo quisiera ahí añadir y estar en ese mismo sentido de que el nuevo entorno comunicacional que vivimos y del que vamos a hablar también sobre plataformas digitales y demás, implica que manejemos dos tipos de comunicación. Hay un tipo de comunicación evidentemente emotiva, de campaña, para invitar a sumar a las causas de responsabilidad social y promover las causas y las acciones de responsabilidad social, o sea, que acompañan esas causas, pero también tenemos que dar mucha información, ya no necesariamente emotiva y creativa, sino una información de contenido, de toma de conciencia y de rendición de cuentas. Creo que ese es un tema esencial que hoy frena mucho que funcionen las causas de responsabilidad social a un buen nivel y den buenos resultados, porque, y retomando un poquito también lo que hacen las mismas ONGs, de pronto te encuentras que las ONGs creen que por su actividad ya todo el mundo tiene que conocerlos y reconocerlos, y por lo tanto cooperar y apoyarlos en estas causas, pero no rinden cuentas y no comunican eficientemente lo que están haciendo. Entonces de pronto te puedes encontrar que hay errores de percepción, que hay errores de comunicación que lo que provocan es que la gente ni les crea ni participe. Si además no hay rendición de cuentas y si añades en un país como México, en donde el tema, el run de la corrupción siempre está ahí, siempre está esa especie de cultura de que alguien más se va a aprovechar o alguien va a hacer una causa de responsabilidad social, la mía, ¿no? O sea, dona para mí, ¿no? Para mi beneficio, o que en un momento sí hay de pronto causas, entre comillas, que tienen que ver con otras cuestiones que son ajenas a la responsabilidad social, cuestiones partidistas, cuestiones políticas. Entonces, si no comunicas bien con rendición de cuentas, si no comunicas bien con información de contenido, que ahora está muy de moda el marketing de contenido, entonces tienes ahí pues grandes oportunidades que tienes que tomar y corregir. Yo agregaría algo. Hace algún tiempo hicimos una campaña para un país centroamericano en donde quien patrocinaba la campaña era una productora de preservativos. Entonces hicimos el estudio para ver qué contenido teníamos que construir. La agencia trabajó muy bien, la agencia de publicidad, una agencia que ya no existe por desgracia porque eran chavos muy creativos. Y un insight que descubrimos es que realmente quien tiene el control en el momento de la relación sexual es la mujer, indiscutiblemente. Entonces el eslogan era pónselo. Así de simple, pónselo. Y obviamente sí tuvo una repercusión porque la dependencia de salud tenía estadísticas, midió incidencia de embarazos, de enfermedades transmitidas sexuales, funcionó. Y aquí lo interesante es que la empresa donaba los preservativos. Entonces yo creo que vuelvo, tal vez es el sesgo a lo que me dedico, ¿no? Pero el conocer a quién vas a dirigir esta comunicación va a ser muy importante. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? La transparencia, estoy totalmente de acuerdo con Gerardo y con Javier. Obviamente tiene que hacerlo una empresa que está manejando un programa de este tipo, pero la otra parte que sería cómo se lo vas a comunicar a los grupos, en este caso, a los cuales te estás dirigiendo, es fundamental, y para hacerlo tienes que preguntarles, que es a lo que nos dedicamos los que hacemos investigación de mercados. Y ahora incluso, pues ya con neurotecnologías y una serie de cuestiones que estamos aplicando, no neuromarketing, por favor, no neuromarketing, neurociencia del consumidor, pues obviamente ya puedes ver incluso qué niveles emocionales estás impactando y demás, porque lo que decía Gerardo es muy cierto. Antes una campaña de responsabilidad social se iba a lo emotivo solamente. No, aquí pónselo era cero emotividad. Pero, sin embargo, tuvo el efecto que buscábamos todos los que estábamos involucrados en este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Ya podemos hablar incluso de comportamientos biológicos, sí, pero finalmente la parte cualitativa, con los grupos de enfoque, con las entrevistas de profundidad, la parte antropológica, híjole, en ese estudio descubrimos cosas terribles, tremendas, que no tiene ni caso comentarlas, de cómo la sociedad en ese sentido pues ya había perdido muchos esquemas y valores y demás, y bueno,
se logró por lo menos bajar ciertas incidencias en lo que se buscaba. Y lo más importante eran donados, ¿no? No era para vender, ¿no? Okay. Javi, en esta, digamos, vorágine de información y comunicación en la que nos vemos inmersos prácticamente todos los días, ¿qué papel juegan las plataformas digitales al momento de elegir qué comunicar y cómo comunicar? Uy, yo creo que ahora mismo las plataformas digitales son muy importantes, pero importantísimo. O sea, vivimos en un mundo interconectado, ¿no? Entonces, o sea, una manera, no tiene que ser solamente el objetivo, ¿no? Pero una manera de destacar en ese mundo tan interconectado, creo que la responsabilidad social, o sea, la comunicación de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, pues hablábamos antes en el anterior bloque de ese valor diferenciador, pero bueno, es una manera de destacar muy importante. Mira, una anécdota, le decía a mi novia el día 7 de septiembre, cuando el temblor en el Istmo, ¿no? Que tardó 1 minuto y medio en llegar, digamos, el aviso, ¿no? Desde que sonó la alerta sísmica, el sismo llegó en 1 minuto y medio y luego tardó otros solamente 2 minutos en llegar a España y que mi familia se pusiera en contacto conmigo. Una pasada, ¿no? Una cosa que, vamos, o sea, la gente pensaba, claro, cuando vio que, ¿no? Enseguida ya estaba escribiéndome por WhatsApp y tal. Entonces, vivimos en un mundo tan interconectado y creo que es una manera, pero hay que hacerlo bien, o sea, hay que hacerlo bien y hay que transmitir esos impactos. Ya el mensaje demasiado emotivo, tan amable, genera desconfianza. La gente ya, y sobre todo dependiendo de, también hay que checar, ¿no? Oye, ¿quién me está lanzando este mensaje? Uy, algo ocultan. Claro. Algo nos quieren tapar, ¿no? O sea, es como, y de hecho se les vuelve en contra, ¿no? O sea, es decir, no voy a poner aquí a decir casos en concreto, pero bueno, hubo, creo que a finales del año pasado, una marca muy reconocida que trató de lanzar un mensaje en televisión muy emotivo y ocasionó todo sobre interculturalidad. Hay un tema ahí muy importante, hablando de responsabilidad, de pensamiento estratégico, de orden, de organización. Lo que vivimos en el 19 de septiembre, vimos un protagonismo esencial de las redes sociales. Primero un poco de desorganización, pero luego un alto nivel de organización. Hubo un esfuerzo de muchos especialistas en redes sociales que se unieron para certificar la información que estaba saliendo en ese momento. Algo así como 19 de septiembre verificado, en donde empezaron a juntar la información y empezar a combatir rumores, miedos, etcétera, etcétera. Esto nos deja varias lecciones que son importantes. Evidentemente que por lo pronto no existe un protocolo de desastres en México. Esperemos que ahora sí se arme, que realmente se desarrolle una cultura de la prevención, por decir un tema de causa social inmediato, pero también nos habla de la importancia de generar una serie de valores éticos en el manejo de las redes sociales, ¿no? En aprender, además nos aprendimos a alfabetizar de cómo centralizar y manejar muy bien la información y cómo empezar a comprobarla a través de esta práctica de verificado, en donde la gente, por ejemplo, empezó a decirle, oye, pon la hora en la que estás dando tu reporte, pon la fuente en la que lo estás diciendo para que tenga una seriedad. Entonces, bueno, ahí hay un enfoque muy interesante porque aparentemente las redes te dan toda la libertad del mundo, pero hay que aprenderlas a manejar de una mejor manera. Ahora, las plataformas digitales como tal nos dan una gran oportunidad, por ejemplo, educativa a nivel de aplicaciones, a nivel de transmisión de información, más allá de lo emotivo, de generación verdadera de contenidos y sobre todo de coparticipación incluso. Es decir, los organismos que hacen, todos los que hacen, digamos, o impulsan cuestiones de responsabilidad social, van a en este nuevo aprendizaje, invitar incluso a proponer y a participar a la gente. Eso está muy padre porque entonces convertimos esa comunicación que antes era de los medios tradicionales vertical en una comunicación horizontal en donde hay una participación. En el momento en que logremos sumarlo y ver, digamos, un manejo estratégico de estos temas, un manejo organizado, esto se va a volver de manera muy rica porque vamos a tener no una idea, vamos a tener miles de ideas
que a lo mejor todas se conjuntan y coinciden en mejores ideas y en mejores aportaciones. Creo que eso es uno de los aprendizajes que nos dejó este 19 de septiembre. Claro, logramos un efecto multidireccional, ¿no? Ujú. Multirelacional. Como, Estamos conectados con todos. como nos estamos comportando, ¿no? Aquí yo nada más agregaría algo que creo yo que es importante. Yo no soy especialista en el mundo digital, pero lo que yo he observado como usuario de las redes es que es muy importante también ya la credibilidad de las redes, ¿no? Ya incluso, sin poner nombres, pero ya hay redes que son poco creíbles, ¿no? Entonces, en este sentido, el cómo lograr también una estrategia en donde obviamente hagas un crossover entre las redes para que precisamente impactes adecuadamente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, hay gente que dice, Twitter va a morir, ¿no? No, Twitter no va a morir. Twitter es para hacer crossover precisamente y dirijas a plataformas más estables, como podría ser Facebook o como podría ser tu página directamente, tu página web. Entonces, eso también es importante. Y para eso, muchos de los nuevos egresados son verdaderos especialistas. Entonces, hay que contratar especialistas para que construyan precisamente la estrategia digital que tendríamos que plantear, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podríamos trabajar en generar un círculo virtuoso entre la responsabilidad social empresarial, los organismos sin ánimos de lucro, la mercadotecnia y la comunicación? ¿Cómo podríamos hacer un círculo virtuoso de trabajo entre estos dinamismos? Mira, a mí se me ocurre que es un tema que de entrada debería tratarse desde las universidades, en suma con las empresas y con los organismos. Yo sé que voy a sonar muy escéptico, pero dudo mucho que del gobierno vaya a venir una iniciativa de esas naturalezas, ¿no? Entonces, en estos espacios, como son las universidades, hay un espacio reflexivo y hay un gran interés cada vez más de los gremios empresariales y de las asociaciones de generar este conocimiento. Ahora, en específico, este círculo virtuoso creo que a raíz justamente de lo que acabamos de vivir y de todos los nuevos contextos y nuevos retos que hay ambientales, etcétera, etcétera, tenemos que reflexionar cómo hacemos. Yo pondría un caso específico. A ver, vemos a este caso del señor Trump, presidente de Estados Unidos, que está en contra del cambio ambiental, está en contra de muchas causas sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo contrarrestamos? Bueno, por lo pronto, lo que él ha hecho, y debo decir irónicamente, pues lo que ha beneficiado es que nos ha puesto a todos en contra de él. Pero ahora que ya generó ese malestar, ahora ¿cómo nos organizamos? Entonces tenemos que comunicar mejor, entender muy bien estas causas, lo que comentamos en la anterior plática, en el anterior bloque, encontrar para qué soy, para qué sirvo, cuáles son las causas, cómo desarrollarlas, y entonces sí invitar a más partícipes y utilizar esta tecnología y esta visión de mercadotecnia, de conocimiento, de contenido, de uso transmedia de la comunicación, del storytelling, todo este tipo de herramientas que nos permitan realmente comunicar de manera muy eficiente para motivar a la causa, para apoyar a la causa y para, insisto, rendir cuentas sobre esa causa. Como administrar el poder de convocatoria, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. Así es. Muy bien, muy interesante. ¿Javi? Bueno, salió en la conversación, creo en el primer bloque, corresponsabilidad. O sea, corresponsabilidad, o sea, es decir, ¿por qué no? O sea, podemos desarrollar proyectos entre todos, es más, debemos, o sea, no lo vamos a poder conseguir solos, ¿no? Entonces, yo creo que en alianzas, ojalá se sumen todos los estamentos, ¿no? Así es. Pero sí, yo creo que en alianza es la mejor manera en la que podríamos tener ese círculo virtuoso, obviamente, y ponernos todos en el mismo, o sea, sabiendo qué trinchera ocupamos cada uno, ponernos todos a dialogar de tú a tú, ¿no? De peer to peer, ¿no? Que dicen los ingleses. Sí. Siendo mi inglés es muy malo, pero así creo que suena. Sí, yo considero que, lo decía bien ahorita Gerardo, el gobierno, hasta que no cambiemos nuestra clase política, en el caso muy concreto de nuestro país, y creo que también de otros países, sí, por lo pronto el gobierno se va a sumar. Cuando a él le reditúe, en este caso, un proyecto que salga de la sociedad, organismos, empresas, etcétera, el gobierno se sumará. Entonces yo ahí veo esa parte. La otra es
a los chavos, a los millennials, que ya están activos, y a los centennials que ya vienen, les toca cambiar la clase política. Aunque no les guste, van a tener que meterse a hacer política. Y yo sé y tengo la esperanza de que van a hacer mucho mejor política que la que hemos hecho en nuestras generaciones. Entonces, creo yo que yo veo con esperanza esto, porque lo que yo he visto en nuestro trabajo con organismos políticos es que cuando hay un beneficio para ellos, se suman. Entonces, si les proponemos un proyecto concreto, específico, ya validado, como decías, a lo mejor emanado de una universidad, de un organismo empresarial, etcétera, por conveniencia se van a sumar, ¿no? Yo tengo el nombre de ese proyecto y es la Agenda 2030, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Exactamente. Implica a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, empresas y los ciudadanos en general a cumplir 17 objetivos de cara al 2030 con 169 indicadores y 260 metas. O sea que el proyecto, yo creo que... Sí. Solo aterrizarlo, ¿no? Tendremos que aterrizarlo. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer compartir con ustedes. Les agradecemos a nuestros amigos, a nuestro público en general, y hasta la próxima emisión de otro proyecto más de Diálogos con la Realidad. Y al staff. Y al staff, por supuesto. Gracias. Aplausos. Gracias.